Muy buenas tardes, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta primera sesión de Diálogos en Familia de Segur Caixa Deslas para CaixaBank Talk. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un ciclo con el que queremos hacernos eco y dar respuesta a algunas de las principales inquietudes actuales que tenemos. En este caso sobre algo tan importante como la seguridad al volante, porque a pesar de los cambios y de los avances que se han producido en esta materia en los últimos tiempos, bueno, pues sigue siendo también una gran asignatura pendiente y hoy queremos analizar y debatir sobre esto. Por ejemplo, ¿quién no recuerda cuando todavía no había cinturones de seguridad en los asientos posteriores de los coches? Hemos vivido, la verdad, que una grandísima evolución en materia de seguridad en los vehículos. Hoy vamos a hablar de ello y vamos a mirar también hacia el futuro, es decir, hacia dónde apunta la conducción, tanto en materia de seguridad como en materia de protección. Antes, quiero también animarles a que vayan ya enviando sus preguntas a través del chat del streaming para preguntarle al experto que nos acompaña y que es una de las personas que más sabe de este asunto. No es la primera vez que nos acompaña, pero hoy tenemos la suerte de tenerle aquí en el All-in-One de Barcelona, en la plaza de Francesc Macià. Va a charlar con nosotros Ángel Suárez. Ángel es ingeniero industrial, tiene más de 15 años de experiencia en el sector aeroespacial y de la automoción y está especializado además en automóviles eléctricos. Es un grandísimo comunicador, nos ha acompañado en otras ocasiones. Hola Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Encantada de tenerte aquí en el All-in-One, siéntate aquí conmigo y nos va a ayudar a entender en qué momento nos encontramos. Fíjate, porque hablábamos antes de empezar y durante estas semanas que hemos estado preparando de forma exhaustiva este encuentro sobre el debate en torno a la sostenibilidad, si la sostenibilidad ha hecho o no sombra a la seguridad. ¿En qué momento nos encontramos? Pues efectivamente, Marta, el sector del automóvil está en plena disrupción. Hablamos mucho de coche eléctrico, hablamos de digitalización, hablamos de conducción autónoma. Y sin embargo se nos olvida que en pleno siglo XXI, pues cada año fallecen 1,3 millones de personas en accidentes de tráfico en el mundo. Y es que más allá del diseño, de la tecnología o del combustible que utilicemos, lo importante debe seguir siendo la persona y su seguridad. Claro. Y fíjate que este mensaje nos lo adelantaba el maestro Quino hace medio siglo. Sí. ¿Quién nos recuerda a Mafalda, no? Claro. Pues Miguelito le decía, se burlaba, humillaba un poco el coche que tenía el papá de Mafalda, a lo que Mafalda le respondía sí, pero es de los pocos autos en lo que lo importante debe seguir siendo la persona. Claro, y fíjate, el hecho de que cites a Quino, que a los dos nos apasiona, y el personaje de Mafalda, que somos los también dos grandes apasionados de un personaje como Mafalda, el hecho de que Mafalda siga vigente a día de hoy, no sé si da un poco, Ángel, la medida de que hemos cambiado poco. Es algo, fíjate, que el propio Quino indicaba. Cuando recogió el Premio Príncipe de Asturias en Oviedo en el año 2014, decía que era algo decepcionante el comportamiento humano, ¿no? O sea, parece que no cambiamos, no aprendemos nada y lo único que avanza es la tecnología. Gracias a esa tecnología, la letalidad de los siniestros, de los accidentes de tráfico, se ha reducido notablemente. Por ejemplo, en España, en 2023, fallecieron 4 veces menos personas que en el año 2020. Este dato es importantísimo. Sí. Vamos a repetirlo. En España, en 2023... fallecieron 4 veces menos personas que en el año 2000. Qué bien, qué bien. Pero, sin embargo, durante la última década no somos capaces de rebajar la barrera de 1.000 fallecidos al año. Solo lo hicimos el año de la pandemia, que, como comprenderás, pues se redujo notablemente la movilidad, ¿no? ¿Y por qué es esto? A pesar de las mejoras técnicas, de los avances en seguridad, el factor humano sigue estando presente en el 90% de los accidentes. Y aquí estamos hablando de las distracciones. ¿Qué ha aparecido en la última década? El teléfono móvil, las pantallas que nos captan la atención. Tenemos exceso de velocidad, tenemos alcohol y drogas. Ese factor humano que está presente en el 90% de los siniestros. Hay un dato interesantísimo que a mí me parece clave para esta charla, porque fíjense, según la Organización Mundial de la Salud, el objetivo es reducir las muertes al volante, las muertes que provocan los vehículos, las lesiones debidas a esos accidentes de tráfico, y la idea, según la Organización Mundial de la Salud, es que esto de aquí a los próximos 6 años, es decir, en 2030, quede reducido a un 50%. Yo no sé si son excesivamente optimistas, exigentes, o esto es una probabilidad real, dados los avances que se han producido. Pues es un objetivo, Marta, que está en la mano de todos el tratar de conseguirlo. Hablamos desde la sociedad civil a los gobiernos o las administraciones locales, sin olvidarnos tampoco del sector privado, los fabricantes, las aseguradoras y la sociedad en general. A mí, fíjate, me parece un objetivo ambicioso, pero... Te diré una cosa más. Sí. Parece ambicioso tener el 50% de reducción para 2030,
pero solo un paso intermedio hacia un objetivo mucho más ambicioso que firmaría la mismísima Mafalda, que siempre es un poco idealista y aspira a hacer del mundo un lugar mejor, que es tener 0 víctimas mortales Ojalá. y 0 heridos de gravedad en accidentes en el año 2050. Ojalá, ojalá. Y sobre todo, fíjate, viendo el dato que tú dabas de 2023, hombre, es un objetivo ambicioso, pero yo creo que es un objetivo factible con los avances que hoy vamos a conocer, que también se están produciendo, y sobre todo en qué se está trabajando, en qué nos puede ayudar la inteligencia artificial y cómo ese coche también puede ayudarnos y protegernos para prevenir un accidente y salvarnos la vida, ¿no? Luego está también algo que hemos comentado mucho estos días, el impacto del pasado en la conducción del futuro. Cuestión 1, ¿cómo ha sido ese pasado? Vamos también a recordarlo. ¿Cómo se insertó el vehículo en nuestros hábitos y en los comportamientos de las personas? Vamos a mirar atrás, porque yo siempre digo que si recordamos el pasado será una buena forma de entender el presente y de enfocarnos hacia el futuro, ¿no? Por eso te mencionaba el objetivo ambicioso de 0 fallecidos en 2050, porque este objetivo realmente nos viene marcado hace más de un siglo. Y os voy a pedir que os transportéis a Londres en el año 1896. Bridget Driscoll, mujer de 45 años, pasea con una amiga por Crystal Palace, en las cercanías de Hyde Park, y resulta atropellada por un vehículo de exhibición, causándole la muerte y convirtiéndose en la primera víctima mortal de un accidente de automóvil documentado. El policía que realizó el atestado de ese accidente escribió su informe: esto no debe suceder nunca más. Y fíjate, hoy, 128 años más tarde, fallecen 270.000 personas en el mundo atropelladas, y en una ciudad como esta, como Barcelona, se producen de media casi 3 atropellos al día. 3 atropellos al día en Barcelona. Sí. Fíjate, que eso es extrapolable a cualquier otra gran ciudad, capital, sí, o cualquier otra gran ciudad europea. 128 años después de aquel primer accidente en las inmediaciones de Hyde Park, y con este atestado de la policía diciendo esto no debería volver a ocurrir. ¿Qué lección podemos sacar y podemos extrapolar de aquel primer atropello documentado para que no vuelva a repetirse, aunque 128 años después lamentablemente se ha seguido repitiendo, ¿no? Pues fíjate qué curioso, los testigos indicaron que el accidente se produjo por una distracción del conductor. Había espacio suficiente para haber esquivado a la mujer, sin embargo el vehículo se abalanzó sobre ella. Y este es un aspecto fundamental, que es la atención y la anticipación. Y es el primer consejo que tenemos hoy para todos vosotros. Siempre tenemos que mirar lejos, tener un campo global de visión que me permita anticiparme a los obstáculos, a los problemas que me voy a encontrar. Y esto empieza por la posición de conductor. Tendemos a tener una posición muy elevada que me da cierta seguridad, pero esto me da cierta seguridad de lo que tengo cerca cuando ya no puedo reaccionar. Por eso una posición más baja me permite tener un campo de visión más amplio y anticiparme a estos posibles problemas. Y otro aspecto clave es la velocidad. Se debate mucho sobre si los 30 km por hora que están limitadas algunas calles de las grandes ciudades permiten circular con un coche o no. Todos somos conductores, todos somos ciclistas, todos somos peatones, y hay que ver desde todas las vertientes estos límites de velocidad. Y así que os voy a dar un dato concreto y que os va a impresionar. Un atropello a 60 km por hora tienes una probabilidad como peatón del 80% de fallecer, y nadie resulta ileso ante un impacto de esta característica, mientras que a 30 km por hora tienes una probabilidad de solo el 5% de fallecer, y en el 30% de las ocasiones sales ileso. De ahí que sea clave el control de la velocidad en nuestras ciudades. Este dato es absolutamente brutal, porque si tuviésemos este dato metido en la cabeza, insertado con microchip y tatuado ahí en el cerebro, se producirían muchísimos menos fallecimientos. Es decir, si vamos a 60 por hora en una ciudad y atropellamos a alguien, el 80% de esas personas fallecen. Si en lugar de a 60 por hora vamos a 30 por hora, esa cifra en la estadística se reduce a solo un 5%. Se reduce solo al 5%, del 80 al 5%, reduciendo la velocidad y sobre todo que además nos arriesgamos también a multas y que no matamos a gente. Correcto. ¿Qué dato? ¿Qué dato? Otro asunto importante. Luego, fíjate, es que estaba pensando una cosa que tú decías. Yo llevo más de 30 años conduciendo. Prácticamente no he tenido accidentes al volante, afortunadamente. Pero sí hace un año y pico, que además te llamé y te lo conté. Estuve ingresada una noche en urgencias en un hospital porque no me dio tiempo. Yo iba despacio, no iba rápido. Pero empezaron a frenar de forma rápida a la hora de llegar a una rotonda, que además es peligrosa y que es un punto negro y que ahora mismo la están modificando. Como no pusieron los intermitentes, no me dio tiempo a reaccionar. Es decir, esto que tú dices de anticiparnos y prever, y provoqué una colisión en cadena. Ya no solo es la velocidad, que también es ser capaz de tener ese campo de visión amplia
que nos permita pues, poder prever algo así, ¿no? Que eso es importantísimo. Es algo, Marta, que quizás no nos enseñan en las autoescuelas, al menos cuando nosotros nos sacamos el carnet de conducir, habitualmente te enseñan a circular, pero no a conducir. Yo también, con un año escaso de carnet, también tuve un accidente leve por un alcance por detrás, también porque no tenía el campo amplio de visión y no me supe anticipar una situación de que habían frenado los coches de delante, ¿no? Por eso es muy importante ese campo de visión global para anticiparnos esa atención al volante. Y luego yo también pediría, que esto es un ejercicio de cada uno, yo en cuanto veo que la gente empieza a frenar delante, lo primero que hago es dar al warning para avisar a los de detrás, ¿no? Que es un ejercicio un poco primero de anticipación de todos y luego que avises al de detrás porque si no puedes... En ese caso extremo también deberíamos decir no tener miedo a frenar, ¿eh? Muchas veces vamos un poco con miedo al pedal en una situación de frenada de emergencia, pie al freno, pie al embrague si es un coche manual, los dos a tope y hasta que el vehículo se detenga, que no se va a romper nada, no va a pasar nada y cuanto más consigamos reducir la velocidad antes del impacto, menor daño nos ocasionaremos. Claro. Más cuestiones, Ángel. Por ejemplo, ¿qué pasa fuera de la ciudad? Es decir, tengo entendido que la salida de vía sigue siendo el tipo de siniestro que más fallecidos registra y el dato pues lo revela, ¿no? Un 42% del total. ¿Qué pasa fuera de la ciudad? Pues vamos a volver a Inglaterra, 2 años más tarde, en 1898, y en este caso Henry Linfeld, 42 años, circula con su coche eléctrico. Hace un siglo, si recordáis de otras sesiones, 1/3 de los vehículos que circulaban eran eléctricos y sufre una salida de vía. Sale despedido de su vehículo, con la mala suerte que su pierna queda atrapada entre el motor y un árbol, y a causa de las lesiones sufridas, a los pocos días fallece, convirtiéndose también en la primera víctima mortal documentada de un accidente por salida de vía. Esto pasaba en Inglaterra. Bueno, desde entonces la industria del automóvil reacciona y retener los ocupantes en el habitáculo en el caso de una colisión se convierte en prioridad para todos los fabricantes. Claro, y ya en el año 1903, antes del Titanic incluso, aparecen los primeros sistemas de retención entendidos como un cinturón de seguridad, que era un poco diferente a tal y como lo conocemos hoy en día. Atentos a esto porque esto es importantísimo. Vamos a mantenernos en ese salto en el tiempo porque se producen avances muy importantes a lo largo del siglo XX. Tú decías lo del cinturón, ahora les vamos a explicar enseguida cosas que estos días me estaba contando Ángel y que yo decía, qué interesante para tener en cuenta cuando vamos, porque muchas veces en el coche no vamos solos, sino que nos acompañan nuestros hijos, la familia, amigos, en fin, que somos conductores en un vehículo que va con más gente y que hay que proteger al resto de pasajeros, ¿no? ¿Qué pasa en el siglo XX? Pues en primer lugar, tras la Segunda Guerra Mundial, aparecen los primeros avances tecnológicos entendidos como la célula de seguridad. ¿Qué es la célula de seguridad? Digamos que es como un esqueleto que nos protege, ¿vale? Entendemos una zona de la carrocería que permanece indeformable en el caso de una colisión y unos elementos con deformación programada que recogen o absorben esa energía cinética del impacto. Vale. A mí me gusta explicar que esos elementos, esos largueros, son como nuestros brazos, ¿no? Cuando una persona viene hacia nosotros, extendemos los brazos para frenarla, ¿no? Recogemos parte de esa energía cinética, pues flexionando los brazos, que es esa deformación programada. Esto por una parte, célula de seguridad, y el elemento más importante, sin duda, como mencionabas, el cinturón de seguridad. En el año 1959, la mayoría de cinturones de seguridad era una cinta abdominal, se recogía con una hebilla central, tipo lo que tenemos hoy en los aviones. Aquí también es importante por qué el cinturón del avión es así, porque su función es evitar que nos saltemos de un bote si hay una turbulencia y nos demos con la cabeza en los compartimentos de las maletas. No en el coche, que tratamos de retener al ocupante frente al asiento para no golpearnos pues, con otros elementos del habitáculo. Pues aparece un ingeniero sueco, Niels Bohlin, que le da una vuelta al problema y dice, voy a ver el cuerpo humano como una máquina, ¿no? Voy a estudiarlo desde el punto de vista mecánico. Y se da cuenta que nosotros tenemos una gran resistencia en la caja torácica y desarrolla el cinturón de seguridad de 3 puntos como conocemos hoy, con una banda que cubre el pecho, una banda que cubre la cadera y se engancha en ese punto de recogida. Esa patente Volvo la liberó para toda la industria del automóvil y se estima que desde entonces se han salvado la vida a 1 millón de personas gracias al cinturón de seguridad de 3 puntos. 1 millón de personas, Marta. Qué importante. 1 millón de personas que se han salvado gracias al cinturón de seguridad en una patente que en su día Volvo liberó. Un elemento que puede parecer muy simple, pero hay que tener la idea. Hombre. Y es fruto de muchos estudios. Niels Bohlin venía del sector militar y trabajaba en sistemas de eyección de pilotos en aviones de combate, ¿no? Y le dio una vuelta para ver cómo conseguía retener a los ocupantes en un automóvil. Fíjate, si nos retrotraemos a aquel momento, 1 millón de personas que pudieron salvar, que han podido salvar la vida desde entonces y sobre todo llevándolo al dato de la Organización Mundial de la Salud, que pide o que estima
que de aquí a los próximos 6 años se reduzca un 50%, ¿no? Que te puede dar un poco también la evolución de hacia dónde van las cosas. Hay un dato. No Sí. fueron los únicos avances, perdona Sí. que te complete. Bueno, en el siglo pasado también tenemos el airbag. El airbag apareció a principios de los 80, pues es importante también tener una buena posición de conducción para que los elementos de retención funcionen correctamente también junto con el airbag. Como te decía, airbags frontales aparecen en los años 80 y a partir de ahí se han desarrollado diferentes configuraciones como airbags de rodilla o airbags laterales, ¿vale? El foco del siglo XX en cuanto a seguridad del automóvil está focalizado en la seguridad pasiva. Ajá. ¿Qué ocurre o cómo mitigo los daños cuando se produce una colisión? Es que esto es muy importante, porque preparando también esto, como hacíamos reuniones a través de Teams y lo íbamos viendo, a mí Ángel, por ejemplo, y al resto de equipo que nos conectábamos, nos explicaba cómo hay que estar sentados en el volante, que estoy yo, fíjate, más de 30 años conduciendo. A mí me encanta conducir y me encanta llevar el coche, pero hay cosas que no sabía, ¿no? Por ejemplo, estén atentos a esto. ¿Cómo hay que sentarse bien al volante para que el cinturón de seguridad sea capaz de protegernos sin lesiones? Porque es que esto, desde luego, si a mí me lo enseñaron en la autoescuela hace más de 30 años, yo no lo recuerdo y seguramente la mayoría tampoco. ¿Cómo hay que sentarse al volante? Bueno, en primer lugar, como antes ya daba una pista, ¿no? La regulación del respaldo. No debe estar inclinado más de 100 grados. Esto dices, ¿cómo mido con el portaángulos? No, simplemente colocas el respaldo en posición vertical, le das media vuelta hacia atrás y ya más o menos una posición que esté confortable y que los hombros se apoyen cómodamente en el respaldo para poder seguir conduciendo. Pasamos nuestra cinta del pecho. ¿Dónde se apoya esa cinta del pecho? ¿Dónde llevamos una mochila cuando queremos llegar peso? ¿Dónde tenemos resistencia? Aquí, en el omóplato, ¿vale? En la escápula. Bajamos. La cinta de la cadera, ¿dónde se apoya? Pues aquí tenemos en la pelvis, ¿no? 2 orejitas, que son las crestas ilíacas. Ahí justo es donde tiene que apoyar el cinturón para hacer su función. Y una vez que lo tengo abrochado, no se ha acabado. ¿Por qué? Porque puede quedar una holgura en esa cinta abdominal. ¿Qué pasa cuando hay un impacto? El cinturón se viene hasta aquí, tú te vas detrás. Claro. El cinturón te va a parar aquí adelante. Atentos a esto, y estás a 5 centímetros del airbag. Claro. Cuando el airbag se despliegue con sus 60 litros de aire, va a ser un impacto que vas a recibir directamente. Sin embargo, si yo me coloco el cinturón y una vez que lo tengo enganchado, estiro hacia arriba de esa banda del pecho, lo ajusto. El recorrido que hago es mucho más corto. Cuando tengo el accidente, me va a retener justo en la posición donde el resto de sistemas de seguridad pueden actuar correctamente. Y que es importante, Marta, que lo hemos visto un poco en la invitación que hemos enviado, que no era un caso de todo uso y no sabemos si estaba hecho a propósito o no. Los niños. Claro. Los niños, habitualmente, sus sistemas de retención infantil, otro de los grandes avances de finales del siglo XX, para reducir una mortalidad infantil, que era la principal causa de fallecimiento en niños a nivel mundial. Ahora no estoy seguro cómo han evolucionado los datos, pero realmente era un problema de salud para la población infantil. Enseguida quieren quitarse la silla y sentirse mayores, ir con el cinturón de seguridad. Decimos, vale, le engancha el cinturón, perfecto. Pero ¿qué pasa si ese cinturón está aquí? Claro. El cinturón, la referencia es que te apoye como una mochila. Donde ellos llevan la mochila, ¿verdad que no llevan la mochila pegada al cuello? Llevan la mochila apoyado en ese omóplato, es donde tiene que ir la banda del pecho. Si no, un alzador para ganar esos centímetros que les faltan y que el cinturón realmente haga su función y que no sea un arma con la que poder hacerse daño en caso de un impacto lateral. Es que esto es tan importante. Estamos hablando del cinturón de seguridad, de las muertes que ha conseguido prevenir desde que esta compañía pues, liberase aquella patente. Se han podido evitar 1 millón de muertes. Pero, pese a eso, fíjate, porque hay un dato sorprendente, y es que el 10% de los fallecidos en accidentes el pasado año en España no llevaba cinturón de seguridad. Por eso es importante encuentros de este tipo para crear conciencia, ¿no? y para explicar que nos estamos jugando la vida y la de la gente con la que viajamos en el automóvil. ¿Estamos concienciados de la importancia del cinturón de seguridad? Pues es un dato sorprendente, como decías, ¿no? Piensa que en España el cinturón de seguridad en los asientos delanteros es obligatorio desde hace casi 50 años, desde el año 1975. Y en las plazas posteriores desde el año 1992. Quizás sí estamos concienciados de utilizar el cinturón de seguridad, pero no de utilizarlo correctamente, como explicábamos hace un momento, ¿no? Claro. Entonces, por eso es la importancia, como decías hoy, de que nos quedemos con ese mensaje. Yo con esto me daría por satisfecho de esta sesión. Esa banda del pecho que nos apoye en la escápula. Si tenemos regulación de altura en nuestro coche, el cinturón de seguridad lo movemos hasta que estamos a la altura. Si no, lo regulamos con la propia altura del asiento, nos elevamos o nos bajamos, ¿vale? Claro. Esa banda que va por las caderas, Ajustarla. tocando las crestas ilíacas y ajustarla para no tener esa holgura en caso de impacto.
y así pues, nos ahorraremos daños en el caso de que suframos un accidente. Es que esto es importantísimo. Fíjate las casualidades de la vida. El otro día al colegio de mis hijas fue un policía a dar una charla sobre seguridad vial y cuando tú y yo habíamos hablado unos días antes, les expliqué cómo tenían que ajustarse el cinturón para no clavárselo y si había un golpe. Y me explicaban, dice, esto precisamente un policía nos lo explicaba el otro día y hay que ajustárselo. Y esto yo en más de 30 años de conducción jamás lo había hecho. Es un acto muy sencillo. Sí. Yo tengo la suerte, por mi trabajo, de haber recibido cursos de conducción donde Claro. te lo explican. Lo transmito a mis familiares, a mis amigos en cuanto tengo ocasión y a mis hijos. Claro, a mis hijos les hace daño, están continuamente pretensando ese cinturón y tienes que decirles, no pasa tanto, pero es un hábito buenísimo que cuando se suben en un coche lo primero que hacen es ponerse el cinturón de seguridad y hacer el pretensado. Pretensárselo y así, pues... Bueno, ajustar la banda con la que haces Claro, ya ese pretensado. Hemos hablado del siglo XX, vamos a llegar al siglo XXI, donde los avances pues, han sido absolutamente exponenciales. ¿Cuáles han sido esos avances? Pues aquí ha habido un cambio completo de enfoque, ¿vale? En el siglo actual pasamos a un enfoque integral. Ya no solo pensamos en qué ocurre cuando se produce la colisión, sino pensamos cómo podemos evitar la colisión y en el caso de que no la podamos evitar y se produzca, ¿qué hacemos? Y para explicarlo voy a tratar de haceros un símil que sea entendible. Y es que vamos a imaginar que el coche es un boxeador. Entonces, el esqueleto y la musculatura de ese boxeador es la carrocería, Claro. donde hoy utilizamos materiales de muy alta resistencia en las zonas que lo necesitamos. Pero es que además este siglo, digamos que hemos dotado al boxeador de una inteligencia extra, de una capacidad de percepción adicional para ser capaz de anticiparse a problemas. Uh-huh. Un coche actual, el sistema nervioso, por decirlo de alguna manera, un coche actual tiene 2 kilómetros de cables, tiene 100 centralitas y sensores que controlan más de 30 funciones, muchas de ellas de seguridad, como el detector de ángulo muerto, el asistente de salida involuntaria de carril, la frenada de emergencia, que corrigen nuestras malas decisiones cuando detectan una situación de riesgo. Y es más, el sistema de precrash de un vehículo actual, cuando detecta esa situación de riesgo, pone al boxeador en guardia porque sabe que va a recibir un impacto. Y ese ponerse en guardia del coche significa que se cierran las ventanillas, se activan los warnings solos, como tú decías antes, se hace ese pretensado del cinturón de seguridad y, lo más importante, se lanza una señal de alerta al airbag que ya está esperando para desplegar en 20 o 30 milisegundos 60 litros de aire, en el caso del conductor, o 120 en el caso del acompañante, que es como una colchoneta que tiene el boxeador para no golpearse contra el suelo si se cae y que le sirva de amortiguante. Si finalmente la colisión no se produce, el coche restituye su estado inicial, pero si no hemos podido evitar el impacto, ¿qué ocurre? Pues que entra el sistema eCall, entra la llamada de emergencia que da aviso a las asistencias sanitarias, porque sabemos que cuanto menos tiempo ocurra en la asistencia después de un impacto, menos posibilidades de sufrir daños graves tenemos. Vuelvo a recuperar el teléfono móvil. ¿Qué pasa si tenemos un accidente, damos vueltas de campana, estamos aturdidos y el teléfono lo llevamos aquí en mano derecha? Claro. El teléfono es un elemento peligroso que vuela por el habitáculo, incluso puede golpear en la cabeza a algunos ocupantes, causándole graves lesiones, pero sobre todo, si yo no tengo sistema eCall y tengo que avisar a los servicios de emergencia porque estoy solo, ¿cómo lo hago? Por eso aconsejo el teléfono siempre en el bolsillo. Y qué difícil es, ¿eh? Qué difícil es. No, pero qué interesante esto. El teléfono en el bolsillo, si tengo algún problema, voy al bolsillo y tengo mi teléfono para avisar. El teléfono en el bolsillo. Mira, es que son al final tantas cosas y tan importantes. Y viendo estos avances que se están produciendo en este siglo, pues claro, cabe ser optimista con esta recomendación o esta aspiración de la Organización Mundial de la Salud. Más asuntos. Todos estos avances son interesantísimos porque te permite ver la rapidez con estos coches tan inteligentes con la que van a actuar en caso de que se pueda producir una colisión. Pero luego también estamos comprobando, de una forma un poco paradójica, cómo el parque de turismos va ganando en antigüedad por falta de renovación. Esto, yo no sé si aumenta el riesgo de sufrir un accidente y también la letalidad de las consecuencias que pueda tener ese accidente. Sin ninguna duda, Marta. Y yo hace unas semanas conocí un dato que también me impactó, y es que 1 de cada 4 coches que circulan por las carreteras españolas tiene más de 20 años de antigüedad. Pues decir, no es tanto. Pensad que el airbag es obligatorio en Europa desde el año 2006, para que veamos el nivel de seguridad que pueden llevar estos coches. Fíjate. ¿Vale? El debate, se habla mucho, se está centrado, como decía antes, en el coche eléctrico, en las tecnologías de propulsión. Coche eléctrico, híbrido, hidrógeno, combustibles sintéticos. Esto genera dudas en el consumidor, que retrasa su decisión de compra sin saber que realmente también está impactando en su seguridad.
Hablamos de sistemas como el control de estabilidad, SP, que es obligatorio en Europa desde el año 2014, o los ADAS, sistemas avanzados de ayuda a la conducción, que serán obligatorios a partir de este verano 2024, que la mayoría de los coches ya lo ofrecen, como el asistente de salida involuntaria del carril que mencionábamos antes, la frenada de emergencia o ese detector de ángulos muertos. Y antes hablamos de la seguridad y también de la sostenibilidad. Fíjate, otro dato sobre la disyuntiva esta. En 2023 se matricularon en Europa un total de 1,5 millones de vehículos eléctricos, lo que supone un total de un 15% de los coches matriculados el año pasado. ¿El coche eléctrico es más seguro? ¿Podemos decir eso de confirmado? Pues no necesariamente en cuanto a la tecnología de propulsión, porque hoy los fabricantes implementan todos los avances de seguridad a todos los vehículos. Pero te voy a dar un dato, y es que en el año 2023 los 3 coches más seguros, según el ranking de Euro NCAP, fueron coches eléctricos. Y es que a lo mejor tenéis miedo o te sientes inseguro de sentarte encima de una batería de 400 voltios. Supone un reto, ¿verdad? Pero no tenemos miedo cuando nos sentamos encima de un depósito con 50 litros de combustible. Y al final los fabricantes realizan todos sus avances para garantizar la seguridad en todas las situaciones, independientemente de la tecnología de propulsión. Qué importante eso también. Y luego decías lo de Euro NCAP. ¿Cómo funcionan estas estrellas famosas de Euro NCAP y de qué manera nos pueden influir o determinar a la hora de elegir o de optar por un vehículo? Pues lo más importante, todos los coches que se matriculan en la Unión Europea están cubiertos por lo que se llama una homologación de tipo, ¿vale? Y el legislador establece un mínimo en cuanto a materia de seguridad también, ¿no? Euro NCAP lo que hace es añadir información extra al consumidor. Es una asociación que añade información extra al consumidor para, de alguna manera, premiar a aquellos que hacen bien las cosas en materia de seguridad y tiene en cuenta 4 aspectos. La protección de los ocupantes adultos, la seguridad infantil, la protección de los peatones y otros usuarios de la vía vulnerables y la efectividad de los elementos de seguridad activa. Y para ello pues, realizan una serie de choques, pruebas reales, choques contra barrera fija, barrera móvil, impacto lateral, latigazo cervical, deformación de la cabina, y en base a las puntuaciones obtenidas en todas estas pruebas y algunas más, hacen un resumen en forma de estrellas. Desde las 0 estrellas, que significa una nula protección de los ocupantes y baja eficacia de los sistemas de ayuda a la conducción, a las 5 estrellas, que significa un excelente rendimiento en esas pruebas de choque y una magnífica eficiencia de esos sistemas de seguridad activa. Fíjate qué interesante, porque hemos hablado del pasado, de todas las mejoras que ha habido a lo largo del siglo XX, de las cosas que están cambiando en el siglo XXI, de hacia dónde vamos a ir, porque el futuro también se presenta de una forma muy esperanzadora y precisamente por eso te quería preguntar, si miramos al futuro, ¿hacia dónde estamos yendo? Pues si miramos al futuro, aquí nos aparece un escenario claro, que ya nos lo está marcando, ya lo hablamos en sesiones anteriores, porque no quiero ser repetitivo, pero yo estoy convencido de que la movilidad del futuro será eléctrica, será autónoma y será demanda. Y ese primer pasito... Va a ser un poco kit, el coche fantástico, aquel que veíamos de pequeños. Estamos en ese camino, aunque sea más lento de lo que se anunciaba o se esperaba en un principio, ¿no? Y un primer paso de este camino lo marcan estos sistemas ADAS que mencionábamos de ayuda a la conducción, que ya mejoran nuestra seguridad activa, evitando accidentes, corrigiendo nuestras malas decisiones. Piensa que un nivel 3 de conducción autónoma, la máquina ya tiene el control del vehículo y a través de unos sensores y cámaras decide si se cede o no el control al humano en función de las diferentes situaciones que se planteen. No está de más recordar que el 90% de los accidentes hay un factor humano detrás, con lo cual es evidente que estos sistemas nos van a ayudar a reducir la siniestralidad y nos van a ayudar a reducir la letalidad, porque aunque no consigas detener el vehículo antes de un atropello, vas a conseguir reducir muchísimo la velocidad, como te indicaba antes, minimizando las lesiones. En un nivel 5 de conducción autónoma ya digamos que el control está al 100% con la máquina y aquí entonces, si no necesitamos ir conduciendo, pues surgen nuevas formas de ir sentados en el vehículo. Y dirás, vale, los coches se van a comunicar entre ellos, van a ser inteligentes, no va a haber siniestralidad, no va a haber salida de vía porque no tendrán exceso de velocidad y sabrán anticiparse a situaciones de riesgo. ¿Por qué necesitamos un cinturón de seguridad? Y aquí, error. ¿Por qué? Porque no necesitamos necesariamente un impacto para hacernos daño. Piensa que si un niño sale detrás de una pelota y el coche autónomo tiene que hacer una frenada de emergencia, pues el ocupante puede estar sometido hasta una fuerza de un G y ese impacto nos ocasionaría pues, un daño, ¿no? Aquí está el reto de que en el futuro aparecerán nuevas formas de sentarnos en los vehículos, necesitaremos nuevas formas de retener a los ocupantes en los mismos. Y luego hay otra cosa muy interesante, yo por esto tenía muchas ganas de preguntarte, porque claro,
Yo esto lo sufrí cuando tuve el accidente hace año y medio y ni siquiera era consciente de todo esto porque es importante este encuentro, porque estamos informando, porque estamos educando y porque estamos explicando muchas cosas que, pese a que llevemos décadas conduciendo, no sabemos. Tú, una de las cosas que dices es que la seguridad debería ser más inclusiva. Y yo esto te lo explico porque cuando tuve el accidente a mí el airbag me salva, pero me dejó una serie de secuelas, porque el airbag no estaba preparado para mi cuerpo. Y en eso creo que se va a estar trabajando, se debería estar trabajando de cara al futuro. El airbag al final está preparado para un cuerpo de un señor que mide 1,80 y pesa 80 kilos o 75 kilos, pero claro, si alguien mide 1,60 y pesa 50 kilos, pues el impacto es brutal porque la cantidad, cuando eso se despliega, vale para un cuerpo como para otro. Y eso te deja secuelas. Yo todavía tengo un impacto de un moratón brutal de cuando saltó el airbag, que sí, me salva la vida, pero a un precio también, ¿no? Hay estudios que indican que han recopilado datos de siniestralidad desde los años 80, los han analizado, y los mayores de 50 años, las mujeres, las personas obesas, tienen mayor probabilidad de sufrir daños en un accidente que el hombre medio. ¿Y qué es esto del hombre medio? Pues aquí traemos una figura también súper importante en el desarrollo de la seguridad de los vehículos, que es el dummy. ¿Quién es el dummy? El dummy es ese muñeco pues, que da la cara por nosotros en los choques, ¿no? En las pruebas de choque. El pobre dummy. El dummy también nació en la industria militar en el año 1949 para los sistemas de eyección del piloto de aviones de combate. En los años 70 se completó la familia de dummies con un dummy mujer y con dummies infantiles. Durante los años 80 han ido evolucionando en cuanto a sensórica y a recoger diferentes medidas antropométricas, pero el dummy medio, como decías, del hombre medio, es un percentil, representa un percentil 50, claro. Es decir, una estatura de 1,75 m y un peso de 77 kilos. El 50% de los hombres son mayores, el 50% son más pequeños, pero es bastante representativo. El dummy mujer es un percentil 5. Es una mujer de 1,52 m de altura y 50 kilos. ¿Vale? En este sentido, pues en el futuro, gracias a la inteligencia artificial, entendida como mayor capacidad computacional, pues seremos capaces de reproducir más casos de choque, resolverlos a través de la simulación en una fase muy temprana de desarrollo, sin necesidad siquiera de tener piezas físicas, ¿no? Y ese es también el reto de hacer esa seguridad más inclusiva. Claro, casi nos van a medir y a pesar antes de subirnos al coche. ¿Te imaginas? Cada uno con su parámetro se adapta. En función de eso lo pones ahí, te mide, te pesa y en función de eso saca un tipo de airbag u otro, ¿no? Me puedo imaginar perfectamente que en función de tus parámetros el coche ya te reconoce y él te coloca el asiento, la distancia al volante, la altura, la regulación del cinturón de seguridad que tú necesitas para tus medidas. Claro. Eso sí que me lo puedo imaginar en un futuro bastante cercano. Vamos a ir enseguida con las preguntas que nos están planteando, quienes nos están siguiendo a través del streaming, también de quienes nos acompañan hoy aquí en el plató de este All-in-One en Barcelona. Pero también te quería preguntar por el papel de las aseguradoras en esta vertiente de la seguridad al volante. ¿Por qué es importante el papel de la aseguradora? Bueno, hoy estamos aquí, ¿no? Juega un papel muy importante en cuanto a educación, a sensibilización y a concienciación. Tenemos un objetivo muy ambicioso, reducir al 50% fallecidos y heridos de gravedad de cara a 2030. Todos somos parte implicada, como te mencionaba al principio de la charla, y en este sentido estas acciones de las aseguradoras van en ese camino a la educación y a la sensibilización. Y fíjate, Ángel, porque en ese sentido de concienciación por una mayor seguridad, sabemos, y esto es importante, que ofrecen un chequeo de los sistemas de seguridad anual de forma gratuita, pues como cuando vamos nosotros al médico una vez al año, pues es importante que una vez al año, antes de meternos en carretera, pues que podamos tener acceso a esto, un chequeo de la seguridad anual gratuita y también descuentos en el mantenimiento del vehículo que rebaja el riesgo, por ejemplo, cuando hablamos del cambio de neumáticos. Y estos son todos incentivos que ayudan a tener una menor siniestralidad en la carretera, ¿no? Porque cuando tú tienes las ruedas pasadas por esa ITV y cuando tú pasas anualmente la revisión del coche, pues es como cuando nos hacemos la ITV. Solo nos acordamos de la ITV. La presión de neumáticos, por ejemplo, es muy relevante. Claro. Hacerlo de forma regular, sobre todo cuando tenemos verano, episodio de altas temperaturas, invierno, episodios de bajas temperaturas, pues para tener el neumático en óptimas condiciones y evitar sustos en forma de reventón. Porque fíjate estas vacaciones de verano, si te desplazas en coche, fíjate a ver cuántos vehículos ves con reventones en los arcenes de las autopistas. Es que esto es fundamental, muchísimos. Y esto te puede dar un susto importante. Claro. Han salido muchísimos temas. Vamos enseguida con las preguntas de las personas que nos están siguiendo a través del streaming y también aquí en plató. Pero me gustaría antes resumir lo hablado y cuáles consideras, Ángel, que son los 3 grandes consejos que darías para tener una mayor seguridad al volante. Bueno, al margen del primer consejo que es de cajón, que todos estaréis pensando, que es el respeto a las normas y a las señales de tráfico,
Yo voy a dar 3 consejos. El primero, insisto otra vez en la posición de conducción. Regular la altura del asiento. Si voy demasiado arriba, mi mirada se va a focalizar en lo que está pasando delante del coche, ya voy tarde para reaccionar. Y es que además, si tengo un impacto lateral, mi cabeza se va a golpear contra una de esas zonas de material de alta resistencia que antes mencionaba. Y ahí te puedes dar un golpe en la silla y hacerte mucho daño. ¿Qué pasa si llevo la ventanilla medio abierta? También ante un impacto lateral, mi cabeza puede golpear contra una cuchilla. Entonces, la ventanilla siempre cerrada o siempre abierta. Yo la llevaría siempre cerrada y la climatización en modo auto. Pues si tienes un vuelco, pues cualquier elemento de nuestro cuerpo pues podría salir y ocasionarnos un daño, ¿no? Posición de conducción, fundamental. Segundo consejo, la distancia de seguridad. Creo que en otra sesión también lo hablábamos, sí. ¿No? Tu padre te decía, cuando no puedas leer la matrícula del coche delante, ¿no? Me acuerdo. La distancia de seguridad depende de la velocidad. Dices, joder, ¿cómo me voy a poner aquí a medir los metros del coche que me precede? Una regla muy fácil es la regla de los 3 segundos. Fijamos un punto de referencia en la carretera, cuando pasa el vehículo que nos precede, contamos 1001, 1002, 1003 y ya voy a una distancia que me va a permitir reaccionar y que el vehículo se detenga independientemente de la velocidad a la que circulemos. Y el tercero, y hoy que es un día muy especial, que es el Día del Padre, pues voy a hacer un pequeño homenaje a mi padre, que siempre insistía mucho. Él decía, comprarse un coche es relativamente fácil si tienes el dinero para comprártelo, conducirlo bien ya es un poco más difícil, pero el mantenerlo y cuidarlo es lo que realmente es muy difícil. Y él insistía mucho en la presión de los neumáticos, en toda la revisión de los líquidos, de freno, refrigerante, y qué importante, ya lo hemos hablado ahora, ¿no? Esa revisión de la presión de los neumáticos. Y ayer también tuve una pequeña anécdota, a 2 calles de aquí, yo vivo muy cerquita, a 2 calles de aquí hay una gasolinera, estaba con la moto, con mi hijo Mateo, teníamos que comprobar la presión de aire en los neumáticos, y un señor mayor, que tendría unos 5 o 6 años menos de los que tendría mi padre hoy, pues me preguntó si le podía ayudar, porque le habría salido el testigo de alerta de que tenía el neumático trasero con baja presión y nunca lo había hecho. Evidentemente, le expliqué a ese hombre cómo hacerlo. Bueno, Mateo, que estaba emocionado, qué suerte son los dar niños, contigo, ¿eh? le explicó cómo programarlo, cómo eliminar esa lucecita, y el hombre estaba súper agradecido de la ayuda que había recibido. ¿Por qué digo esto? Porque en pequeños gestos somos capaces de ayudar también a la seguridad. Evitar que ese hombre se asuste cuando tiene el testigo del neumático o que simplemente le dé al botón, no compruebe la presión del neumático, sufra un reventón y tenga un susto, ¿no? Así que el tercer consejo va en la importancia de esa revisión, ese mantenimiento y esa vigilancia a la presión de los neumáticos. Y eso las aseguradoras nos lo garantizan porque nos ayudan también con esas revisiones anuales gratuitas o con la revisión de los neumáticos a garantizar que baja la siniestralidad. Vamos con las preguntas ya de las personas que nos están siguiendo a través del streaming. Están llegando un montón de preguntas y además son muy interesantes. La primera, Patricia Canalejas. Le pregunta a Ángel, ¿qué hay de las personas de baja estatura a quienes tanto molesta el cinturón en el cuello? Que sería un poco como los niños de los que hablábamos antes, ¿no? Esta pregunta, Patricia, no podemos decir un alza, ¿no? Tipo a los niños de tener un alzador, pero aquí sí que es buscar el vehículo que mejor se adapte por la posición de conducción, ¿no? Sabemos que no es lo mismo tener un SUV que tener un coupé en cuanto a la posición de conducción. Unos van más bajito, otro va más elevado y que se adapte mejor. Cuando vas a tomar la decisión de comprar tu vehículo, buscar aquel que se adapte mejor a tus características físicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sobre todo la regulación de altura del cinturón, jugar con el asiento, y si aún teniendo el asiento arriba del todo y el cinturón abajo tengo problemas, pues a lo mejor tenemos que buscar otro coche que nos asegure mejor esa retención, ¿no? Claro, importantísimo. Vamos con las preguntas del público que nos acompaña en la sala. A ver, ¿cómo se llama? Sí. Hola, soy Antonio. Ángel, mil gracias. Interesantísima la charla, las cifras brutales. Has comentado que el futuro es eléctrico y has comentado que es autónomo, que siempre da un poco de miedo. Hoy los HADAS están hechos para avisarte y al final siempre la decisión la toma el conductor. En el caso de la conducción autónoma, ¿dónde está ese baremo que está en medio para la toma de decisiones cuando puede haber, digamos, algún tema moral en medio? ¿Lo hay? ¿Existe? Pues muchas gracias, Antonio, por tu feedback y también por la pregunta. Es muy interesante lo que planteas, porque los humanos siempre tenemos reticencias sobre el trabajo de una máquina cuando hay una vida humana en juego, ¿no? Esto ya pasó con el ascensor automático. Existía antiguamente la función del ascensorista, la gente no se subía a los ascensores automáticos por miedo, por desconfianza, y ya pasó en la industria del automóvil. Cuando se introdujeron los primeros automóviles, la gente desconfiaba de ellos, pues confiaban en el instinto animal del caballo para ser capaz de evitar situaciones de riesgo. Sin embargo, por desgracia, las cifras de siniestralidad que hemos visto demuestran que los humanos no somos buenos conductores.
puedo pensar, y ahora he oído Oviedo, en Fernando Alonso. Hasta el propio Fernando Alonso, cuando busca el límite en un circuito, el circuito también forma parte de la seguridad, en este caso, ¿vale? Pues también tiene siniestros, incluso los que mejores manos o mejores habilidades al volante tienen. Y en este sentido, la inteligencia artificial sí que a través de esa sensórica, sí que a través de los sistemas de seguridad activa, es capaz de anticiparse, de buscar esas situaciones de riesgo y minimizar los impactos. Siempre se plantea la disyuntiva de el nivel filosófico, ¿no?, de la máquina cuando tenga que decidir si atropella al infractor que es joven o a la persona mayor que está cruzando por el paso de peatones. Las situaciones cotidianas del día a día, por suerte, ¿no?, creo que ninguno nos hemos visto en la casuística de decidir a quién atropello. Y no debería ser así, aunque nos pasa. ¿Por qué nos pasa? Porque tenemos la tendencia humana, cuando vemos un objeto, de ponernos nerviosos y mirar al objeto, me voy a chocar, y te chocas. Porque el coche va donde tú estás mirando. Y en esa situación lo que tienes que hacer es buscar cuál es la vía de escape. La máquina no tiene ese prejuicio mental que tenemos los humanos. Va a buscar la vía de escape y la va a encontrar. Otra cosa es que esa vía de escape a lo mejor no sea suficiente y minimizas el impacto, pero yo creo que no se van a plantear tantas casuísticas morales de que una máquina tenga que tomar decisiones con vidas humanas en juego. Más preguntas que nos están llegando para Ángel Suárez a través del chat del streaming. Carla González te pregunta, ¿cuáles son los aspectos, las características en las que te fijas personalmente a la hora de adquirir un coche nuevo? Buena pregunta, Carla, porque esto vamos a dejar de un lado, ¿no?, toda la parte prestacional, toda la parte emocional. La compra del vehículo sigue teniendo un alto componente emocional. Como decía antes, todos los fabricantes realizan avances en nivel de seguridad, pero esas estrellas EuronCap de esta asociación es un buen indicador en materia de seguridad. Yo solo daré un dato, sin dar nombres de fabricantes. Los 3 coches más vendidos en España en el año 2023, entre los 3 suman 10 estrellas EuronCap. Como decía, los 3 coches con mejor resultado EuronCap 2023 eran eléctricos, y evidentemente sumarían 15. Entonces, es un indicador muy a tener en cuenta cuáles son esas estrellas EuronCap. Recordemos, protección de los ocupantes, retención o seguridad infantil, la protección también de peatones o otros usuarios vulnerables y la eficacia de esos sistemas de seguridad activa que nos anticipan, de cierto modo, esa conducción autónoma del futuro, pues corrigiendo malas decisiones cuando detectan la situación de riesgo. Nos quedan 5 minutos, así que vamos con más preguntas del público. ¿Cómo te llamas? Hola, buenas tardes. Adrià. Un placer, Ángel, tenerte Hola, aquí. Adrià. Gracias por la sesión. Nada, una reflexión y una pregunta. La reflexión es que, teniendo en cuenta que el coche eléctrico, ¿no?, a mayor cuota de mercado de coche eléctrico, mayor seguridad en la movilidad vial, he mirado datos, ¿no?, ya que teníamos la sesión, y en Noruega están al 80-90%, en Suecia al 30, al 40%, Alemania ya al 20 y pico, Francia 20 y pico, Portugal nos dobla o nos triplica al 15%, aquí estamos al 5%. Yo que soy usuario de coche eléctrico y intento convencer a mi entorno, ¿no?, a que se atrevan a menos a probarlo, ¿no? ¿Cómo me podrías ayudar a mí a convencer mejor a mi entorno y a la audiencia a que se atrevan, ya no al coche eléctrico por sostenibilidad, que también, ¿no?, porque contamina menos, o al menos aquí tenemos sol, viento y podemos mover los coches con esa energía sostenible, sino ya por un ingrediente que yo no tenía del todo claro, y gracias a tu sesión lo tengo clarísimo, que es que aportan mayor seguridad, ¿no? ¿Cuál sería el consejo que me darías a mí y a la audiencia para que la gente se atreva a al menos probar estos coches? Porque es que incluso te los dejan probar las marcas y tampoco tienen cola para probarlos. Ya no digo comprarlos, sino probarlos. ¿no? Porque cuando lo pruebas te lo quedas, porque te sientes más seguro. Muchas gracias, Adrià, por tu testimonio. No está preparado, no conozco a Adrià de nada, pero encaja un poco con lo que yo habitualmente predico en redes sociales. Nos daría una temática para repetir otra sesión como esta. A mí siempre me gusta hablar de coche eléctrico. El problema del coche eléctrico en España, ahora que dices que la cuota de penetración es muy pequeña, es que la sociedad lo percibe como una imposición. Y a las personas no nos gustan las imposiciones, lo que nos gusta es descubrir las ventajas que tiene un producto y en base a esos beneficios pues tomar la decisión de compra, ¿no? Y para mí el coche eléctrico tiene 3 ventajas muy claras, y siempre digo es la fórmula de las 3 E's para acordarnos. La primera E, ¿vale? Evidentemente la E de emisiones, la ausencia de emisiones locales, y esto puede decir, joder, locales sí, pero en el global de la cadena no, ¿cómo se come? Bueno, al final las ciudades concentran la mitad de la población mundial, aunque representan una superficie de solo el 2%, y es nuestra responsabilidad también pues, cuidar la calidad del aire de las ciudades donde vivimos, ¿no? La segunda E es la E de emociones. Tenemos todo el par instantáneo de la máquina eléctrica y eso se traduce en emociones, en valores de aceleración. Valores de aceleración para divertirnos si las condiciones de la vía nos lo permiten o en un circuito, pero también valores que nos permiten salir de una situación de riesgo en algún adelantamiento que nos podamos ver apurados. Y la tercera es la E de la eficiencia, y aquí no admite ninguna discusión, y es que a la misma cantidad de energía
el coche eléctrico te permite recorrer 3 veces más distancia que un coche de combustión, ¿vale? Cuando quemas 1 litro de gasolina o diésel, obtienes una energía de 10 kWh. Con esa energía, la máquina eléctrica aprovecha el 90%, mientras que el motor de combustión solo aprovecha una tercera parte. El resto se disipa en forma de calor. Entonces, eso permite que con la misma cantidad de energía, ahora que estamos tan concienciados con el uso eficiente de los recursos, recorremos 3 veces más distancia con un coche eléctrico. Luego, habitualmente, pues pensamos en la incomodidad de las recargas, de si los puntos van a funcionar o no, pero no debe ser un condicionante. Con el parque que hay hoy en día en España hay suficiente red de infraestructura, evidentemente, para que aumente el parque deberá seguir aumentando la infraestructura. No me alargo más, que ya veo a Marta que Sí, me es corta. que nos da tiempo una última pregunta que quería plantearla, nos ha llegado también a través del chat del streaming de gente que nos está siguiendo ahora mismo en directo, es de Andrea Moreno, y es que me ha parecido muy interesante. Dice, si fueras examinador, ¿qué aptitudes valorarías a la hora de aprobar, teniendo en cuenta la escasa experiencia que alguien que se acaba de presentar y que se presupone que es alguien joven tiene al volante? Pues esta pregunta es súper interesante, Andrea, muchas gracias. Yo incluiría una parte del examen de conducir en una escuela de conducción. Tenemos profesionales, enormes profesionales en este país, haciendo un trabajo fantástico, educando a muchísimos conductores que bien por su profesión o bien porque invierten ese dinero en un plus de seguridad acudiendo a estos circuitos, y simplemente insistiría en la importancia de una buena posición de conducción. Como examinador me fijaría cómo se sienta esa persona. Me fijaría en ese mirar lejos. Esto es muy fácil. Con unos simples conos puedes hacer un ejercicio y tratar de evitar el cono y verás quién va mirando lejos y sortea el obstáculo sin dificultad y quién se va directo al obstáculo porque se ha quedado concentrado ahí. Y con estas capacidades mejorarían mucho las habilidades como conductor. Al margen de la labor que ya se hace hoy, que evidentemente no se puede eliminar, que es el circular por ciudades, aprender a respetar las normas, identificar todas las señales y respetar toda la normativa, que es muy importante. Pero complementado, ya te digo, yo fui a la autoescuela, ya me hago mayor y hace bastantes años, igual ahora las cosas han cambiado y hablo un poco desde mi experiencia personal. Bueno, y una última cuestión, esa te la quería plantear yo, porque ¿se pueden imaginar después de esta sesión, de esta charla con Ángel Suárez, un mundo sin accidentes de tráfico? Yo, después de todo lo que nos has contado, no sé si eres optimista y, como prevé la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues ¿eso es una aspiración tangible o no? Pues yo te devolvería la pregunta. Yo, como sé que eres un poco mafalda, seguro que dirías que sí, porque tienes esa visión idealista de hacer el mundo un lugar mejor. Y yo te pondría un baño de realismo y te diría que es muy difícil. Lo comentaba antes en la pregunta de Antonio, ¿no? Los humanos hemos demostrado que no somos buenos conductores, pero sin embargo sí que soy optimista. Y soy optimista porque los avances de los últimos años en materia de seguridad son increíbles y ya han reducido la letalidad de los accidentes, y estoy seguro que en un futuro muy cercano tendremos herramientas cada vez más potentes para seguir mejorando la seguridad de nuestros vehículos. Así que estoy convencido que de cara al 2050 sí podemos conseguirlo. Si no cero, sí reducirlo en un porcentaje muy elevado. Gracias por todo lo que nos has enseñado hoy. Ha sido interesantísimo, por haber sido capaces de ver la evolución, de dónde venimos, cómo hemos llegado hasta aquí, qué queda por hacer, que todavía queda, pero que, bueno, tú dices lo de Mafalda, sí, yo también creo, después de todo lo que has contado, soy mucho más optimista, y sobre todo ese dato que has dado de 2023, de cómo se habían reducido ya en mucho los accidentes de tráfico, con lo cual quiero pensar que ese sueño de la Organización Mundial de la Salud puede ser una realidad bastante factible. Ángel Suárez, gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, y a todos ustedes anunciarles gracias por su asistencia, al público que hoy nos ha acompañado aquí en este All in One, en Barcelona, en la Plaza de Francesc Macià, y también a todos los que nos habéis seguido a través del streaming. Les invito a que nos acompañen a nuestro próximo Diálogos en Familia de Segurcaixa Deslas. Les va a encantar el tipo también que nos va a acompañar. Es un invitado fantástico, tiene mogollón de seguidores a través de las redes sociales y cuenta algo tan importante como la seguridad en el hogar, los peligros que tenemos en el hogar. Es Miguel Asal, que es una estrella de Instagram, sobre primeros auxilios va a hablar. Sus vídeos consiguen salvar vidas y es un profesional del Servicio de Emergencias y Protección Civil con el que vamos a tener una charla fundamental sobre los riesgos que hay en el hogar para nosotros, para nuestros hijos, y que nos va a contar cómo evitar y solucionar los accidentes más comunes que se producen en el hogar. Va a ser el próximo 9 de abril a la misma hora, así que les invito a que nos acompañen a nuestro Diálogos en Familia con Miguel Asal. Nos vemos dentro de poquito. Gracias y que tengan una feliz tarde. Adiós.